Un informe concluyó que unas 83 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron víctimas de abusos sexuales y psicológicos. El líder religioso, la líder religiosa, se convierten en personas que no pueden equivocarse, que lo que dicen es la palabra de Dios. Que los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. Y los nacionales. No quiero que habléis, estamos en la iglesia. No trato de política. Existe esta idea de que uno debe obedecer a la autoridad y que la autoridad hay que respetarse. Y ahí está un poco esta paradoja que existe con el respeto. Para mí mi casa era la iglesia, o sea, era mi lugar, donde me sentía, digamos, cómoda, feliz, pero se manipula la Biblia. Hacer seguimiento, a crear protocolos de lo que sea que se presente en cada comunidad para evitar el abuso. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en todos los lugares, no sé dónde nos estén viendo, tal vez en YouTube o nos están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí muy emocionadas de tenerles. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro querido Jonathan, a Xiomi, a Kate. Vayan pues y preséntense. Vamos, Jonathan. Hola a todas, a todos y a todos. Gracias por estar escuchándonos, estar en este espacio, participar. Un honor para mí estar participando. Les saludo desde la ciudad de Nueva York. Me alegra estar con ustedes, gente que amo mucho. Hola a todos, todas y todes. Sí, o sea, de verdad un gusto poder compartir este espacio, sobre todo porque me siento en un lugar seguro, entre amigos, en una tertulia, una charla de amigos y amigas. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos y estar aquí. Hola a todos, mi nombre es Katherine, me alegra mucho poder estar acá y poder estar participando del inicio de cosas maravillosas, así que me alegra poder compartir con todas, todos y todas este espacio y bueno, esperamos que podamos crecer juntos y llegar a conclusiones muy bonitas y también pues a dejar los interrogantes importantes para la vida. Eso. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema súper interesante, pero además es un tema que yo no sé si les parece, que creo que uno siempre habla de eso, ¿no? O se da por sentado de que en las comunidades, cuando estamos en comunidades de fe o en iglesias o en congregaciones, o incluso en espacios entre amigas y amigues, que debe haber amor y respeto. Y creo que de tanto repetirlo, a veces le hemos perdido un poco el sentido. Pero en la realidad, en nuestra experiencia, yo creo que no solo mía, pero también la experiencia de ustedes y probablemente las personas que nos están escuchando o nos están viendo, es que en muchas ocasiones, cuando estamos en comunidades de fe con otras personas, hay situaciones que sobrepasan el respeto, hay respeto, hay abuso. Hay muchas situaciones en las que realmente no hay un reflejo del amor y queremos hablar sobre eso porque creemos que es muy importante comenzar a cuestionarnos algunas cosas. Entonces, yo no sé, comencemos con nuestra primera pregunta para todos aquí, para que vayamos echando el chisme entre nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hay que cuestionar las formas en las que nos comunicamos entre nosotros o en las que nos relacionamos en comunidades de fe? ¿Tú quieres ir primero, Jonathan? Eh, para mí creo que es muy importante que nos cuestionemos las maneras en las que nos relacionamos en comunidades de fe, habiendo crecido en la iglesia, eh, siendo parte el liderato religioso como pastor, y relacionándome en comunidades de fe toda mi vida. Creo creo que es importante cuestionarnos la forma en la que eh, cargamos todos estos andamiajes de ver a nuestras autoridades religiosas como infalibles. Uh-huh. Entonces, no, así como mi abuela me decía, que así como a la Biblia, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, no se le cambia ni una letra, ni una tilde, ni una coma. Lo que dice el pastor se convierte, ¿verdad?, en la misma escritura, básicamente tiene el mismo poder. Entonces,
se ve el pastor como, o el pastor, la pastora, pastore, porque incluso dentro de trabajando con comunidades incluyentes o inclusivas, veo también estas relaciones de poder, Ujú. donde el líder religioso o la líder religiosa se convierten en personas infalibles, ya sea porque tienen una maestría en divinidad, ya sea porque se consideran profetas de Dios o ya sea porque se consideran la voz de Dios en el pueblo, se convierten en personas que no pueden equivocarse, que lo que dicen es la palabra de Dios y en ese mismo, con esa misma dinámica hemos tenido problemáticas o tenemos problemáticas sociales como el machismo, el patriarcado, la homofobia, el racismo, porque alguien le abrió las escrituras o en un sermón Ujú. dijo que esa era la palabra de Dios. En mi caso, pues en Puerto Rico, las personas LGBT o las personas maricas estamos endemoniados. Alguien lo dijo, un caudillo, un siervo de Dios viviente, y se convirtió en palabra de Dios. Entonces creo que esa misma dinámica no solamente se ve de pastor a iglesia, a laico, sino que también se ve entre comunidades de fe, entre laicos o entre Ujú. personas dentro de la iglesia, dependiendo en qué estatus tú estés. Si estás dentro de la iglesia pentecostal, si tú hablas lengua, tienes un nivel de autoridad diferente de aquel que no ha hablado lengua en su vida. O si tienes el don de profecía, pues también, ¿verdad? Todo este andamiaje de autoridad dentro de la iglesia, está el pastor, que es la autoridad máxima, pero también están las hermanas y hermanos que oran, los guerreros de oración, están los líderes de la iglesia, y creo que tener esta conversación en la que nos cuestionemos en la manera en la que nos relacionamos, que muy rara vez es de igual, es importante. Sí, Omi, ¿tú quieres decir algo? ¿O Kate? Yo creo que también es importante cuestionarnos esa forma en que nos relacionamos en comunidades de fe para estar en constante como autoconciencia o en constante evaluación, como revisarnos, ¿no? Como comunidad que evoluciona, que cambia, una comunidad de estar dispuesta a escuchar, a atender las diferentes denuncias que se puedan dar, los conflictos que se puedan dar, a hacer seguimiento, a crear protocolos de lo que sea que se presente en cada comunidad, crear los protocolos suficientes para cuidar la iglesia, cuidar los miembros, el equipo pastoral, el equipo de laicos, como que cada espacio esté cubierto para evitar el abuso. Cuando, como decía Jonathan, no se cuestiona, o sea, como lo vienen hablando igual, no se cuestiona el poder que tiene esa autoridad, porque no, o sea, ese pastor, esa pastora es perfecto, es perfecta, o sea, no se equivoca, no, ¿cómo te atreves a denunciar? O sea, ¿cómo te atreves a decir que te hizo eso? No te creo. Cuando hay protocolos, cuidamos que no exista como esa impunidad y esa forma de, no, aquí ni vengas a denunciar, o sea, ni vengas ni siquiera a medio quejarte de alguien de la iglesia porque las personas de la iglesia son santas, porque no te vamos a creer, porque de pronto el problema eres tú y lo mejor es que te vayas. Entonces, para evitar eso que ha sido tan constante en todas las comunidades, siempre la víctima yéndose, el victimario quedándose, Mm. y también siento que es importante para empezar a crear una justicia reparativa dentro de las iglesias. Ujú. Voy a cerrar con algo un poquito como más técnico y es que ayer justamente viendo algo por allí en plataformas, vi una frase en latín que es sapere aude, Ujú. significa atreverse a saber o tener el valor de usar la propia razón, ¿sí? Que es como algo más filosófico, es como de la corriente filosófica. Y me gusta mucho porque lo lleva a uno como a pensar, a dudar y aprender al tiempo y no dejarse llevar por la ignorancia cómoda. Esa frase me encantó Mm. porque Mm. justamente es algo que nos lleva en la parte de iglesia,
y que digamos que nos da miedo también como ir en contracorriente de esas cosas, como que si digo algo que no va con la comunidad de iglesia, me voy a ver rebelde, me voy a ver que literal Mm. tengo un demonio, que no estoy llevando el proceso bien, que no estoy siendo digna de todo lo que la iglesia y la comunidad me están dando. Entonces me lo reservo y aún allá adentro sabiendo que hay algo que no está bien y que no me estoy siendo fiel a mí misma en mi caso personal, me mantengo en esas líneas, Mm. aún sabiendo que no es correcto. Entonces me marcó mucho eso porque más que un acto de rebeldía es ser genuino con lo mismo y con los demás y pues ser también participativo en tu rol individual de una manera muy genuina. Entonces me quedé pues desde esta frasecita que no me interesa, de la palabra en latín que de verdad me marcó mucho ayer y hace match con lo que estamos hablando hoy. No, está fantástico. Muchas gracias por compartir eso, Kate, está buenísimo. Además, porque cuando estamos preparando este episodio, una de las cosas que estábamos hablando es que nosotros hemos crecido en entornos, en nuestro contexto latinoamericano, en el que el concepto de autoridad es un concepto muy fuerte. Y ese concepto de autoridad incluso ocurre en muchísimos espacios. Estamos hablando, bueno, ocurre cuando uno está en el trabajo, ¿no? ¿Quién es quien tiene la autoridad, ¿no? El jefe. Cuando estamos en los espacios educativos, quien tiene la autoridad es ya sea el profesor o el director o bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante que hablábamos, y es como este tema de la autoridad empieza desde los espacios más vulnerables, más privados, que son la familia. La Mm, familia. Y en nuestra cultura latinoamericana y en las conversaciones que yo he tenido con muchas personas en distintos espacios, existe esta idea de que uno debe obedecer a la autoridad y que la autoridad hay que respetarse. Y ahí está un poco esta dualidad o esta paradoja que existe con el respeto. Cuando hablamos, casi como que se iguala el obedecer o someterse a la autoridad con el respeto, pero también el respeto significa tratar a la otra persona, bueno, dependiendo de cómo cada persona lo interprete, pero yo lo interpreto de esa forma, el respeto es tratar a la otra persona de la forma que yo quiero ser tratada, respetando límites, no alzando la voz, no diciendo malas palabras o incluso si la otra persona me dice, mira, no me siento cómoda de que... em, no sé, se me ocurre esta porque me ocurre ujú. mucho, que es que a veces la gente come cuando come hace un sonido muy fuerte y digamos que me molesta un poco y es como, bueno, podrías por favor cuando comes cerrar la boca porque me incomoda un poco, ¿verdad? Es Por Dios, algo, sí. es algo muy pequeño, es algo muy tonto, No. pero digamos, por ejemplo, decir esas cosas, ¿verdad? O que si te presto, por ejemplo, un dinero, que me lo regreses, o que si quedamos en un acuerdo, respetemos el acuerdo, ¿verdad? Entonces creo que ese concepto de respeto en el sentido de ver al otro con dignidad, de ver al otro con agencia, de ver al otro como alguien que es un par, que es igual a mí, se ha movido hacia la autoridad y se ha quedado en ese espacio de autoridad más grande. Para mí, para mí fue muy interesante cuando yo comencé a asistir a la iglesia, cuando yo me convertí a la iglesia cristiana no católica. eh, la primera cosa que a mí me pasó, yo tenía 13 años. Entonces imagínense una adolescente que tiene un montón de preguntas y llega a la iglesia y lo primero que me dijeron es, no puede escuchar música, no puede bailar, no puede ir a fiestas, ¿qué más es lo que me decían? Tiene que dejar de leer revistas de esas y cambiarte amistades, bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo tenía muchas preguntas, o sea, ¿por qué está mal escuchar esta música o por qué está mal compartir con estas personas? Y como yo era la nueva de la iglesia y además era joven, entonces las personas de la iglesia me decían, pues porque así es, porque así es como debe ser. Y yo me acuerdo que yo les decía, no, pero es que eso para mí no es razón suficiente. Y lo que hicieron algunas de las personas de la iglesia fue que me llevaron a donde la pastora, que estaba en aquel momento, y le dijeron, ¿sabe qué, pastora? Nosotros con esta niña no queremos nada que ver. Prácticamente casi que me echaron de la iglesia. Si usted logra
transformarla y cambiarla y que ella entienda lo que tiene que entender, entonces pues ya eso será su labor, pero nosotros no queremos tener nada que ver con ella. Y aquí una enseñanza muy importante para mí en términos de liderazgo, y es que esta pastora se sentó conmigo y comenzó realmente a responderme un montón de preguntas, en vez de simplemente esto es lo que hay que hacer y si usted no lo hace, pues adiós. Y yo creo que ese ejemplo fue una de las razones principales por las cuales yo me seguí quedando en la iglesia, o si no, yo me hubiera ido. Si yo no hubiera tenido el Mm. espacio para poder tener esa conversación, solamente porque como no sé, porque uno es neófito, porque uno es nuevo, porque uno no sabe, si no hubiera existido ese diálogo con la que en aquel entonces era mi pastora, entonces yo no hubiera continuado. Y creo que los cuatro aquí tenemos experiencias de todo tipo con respecto a no pregunte, no diga por qué está diciendo esas cosas, eso no se dice, el pastor es el pastor, incluso en casos más complicados, usted debe someterse a la autoridad y esto es lo que hay que hacer. Inclusive a mí una vez me ocurrió que una líder me dijo, lo que pasa es que usted no se quiere someter a la autoridad y para demostrar que usted sí quiere, tiene que arrodillarse aquí y me hizo arrodillar delante de todas las personas que estaban alrededor y comenzó a decirme, es que usted es una rebelde, es que usted no quiere hacer esto, usted no quiere hacer esto y prácticamente me humilló delante de todas las otras personas que estaban en el lugar para que yo me sometiera, porque ella estaba muy molesta porque pues alguien en la noche me ha preguntado si yo había trabajado en liderazgo y pues yo había trabajado en liderazgo y yo sí, pues trabajé en esta iglesia y había hecho esto y lo otro. Entonces, es que tú tienes un corazón altivo. Entonces es como una destrucción, como una erosión de la agencia que además se alimenta por todo este contexto sociocultural, familiar, educativo, que nos deja a nosotros sin la posibilidad de decidir, como decías tú, Kate, sin la capacidad de razonar, porque cualquier cosa que nosotros digamos no es espiritual, está por fuera de lo que está bien dentro de la comunidad. ¿Te vas a decir algo, Jonathan? Yo te vi que estabas ahí, que vas a decir algo. No estoy reaccionando a lo que estás diciendo. Eh, yo creo que primero que hay una problemática cuando lo que estás diciendo sucede en la iglesia todo el tiempo. Yo lo viví como miembro de la iglesia, lo he vivido como líder religioso incluso, porque obviamente dentro de la jerarquía de iglesia pues está el pastor, dentro de la jerarquía de iglesia metodista, que es a la comunidad de fe a la que pertenezco, hay jerarquías también pastorales, está el pastor laico, está el pastor comisionado, está el pastor ya es ministro ordenado, está el superintendente, el obispo, o sea, hay un nivel jerárquico incluso dentro del grupo pastoral. Muchas veces se confunde lo que definimos como respeto, que para mí es tratar al otro o a la otra o al otro como el otro o la otra quiere ser tratado, porque no necesariamente la manera en la que yo quiero ser tratado es la manera en la que tú quieres ser tratado o tratada. Así es. Se define como sumisión, al contrario. Ujú. Y no solamente se ve en comunidades de fe, también se ve en el trabajo. Y en Puerto Rico, cuando yo crecía, decían que los niños hablan cuando las gallinas meen. Y las gallinas no orinan, las gallinas hacen popó y hacen todo a la misma vez, ¿no? Ujú. Por el mismo lugar. Y es un dicho popular para simplificar que la niñez no tiene agencia, no habla. Cuando mamá, papá o tu familia, el adulto en la casa dice X, Y, Z, no se cuestiona por qué. Si le dices, mami, ¿pero por qué? Porque yo lo digo y punto. Mami, pero porque pregúntame por qué otra vez y te volteó la cara. O sea, literalmente es la forma en la que las familias en Puerto Rico operan. Y luego eso se transfiere a otros espacios. Y trabajando en mi trabajo profesional, como decano de estudiantes, estoy sentado con todos los líderes de la administración y cuando estoy en desacuerdo con algo, me cuesta llevarle la contraria o cuestionar decisiones que vienen de arriba.
porque todavía está en mi chip ese asunto de los niños hablan cuando las gallinas meen. Lo mismo cuando el obispo de la iglesia hace algo que yo no estoy de acuerdo, que suena racista, que suena injusto, que suena contrario a la teología. Pues no, pues es el obispo. Y entonces uno tiene que bajar la cabeza y aguantar. Yo creo que hay parte de eso ¿verdad? En cómo se sostiene este sistema. Pero también pienso que ese tipo de definición es contrario a la teología. Primero porque la iglesia cristiana es judeo-cristiana. Y no podemos olvidar que Jesús era judío. Y en las prácticas del judaísmo es precisamente cuestionar, es sentarse en un debate dialéctico y tener diferencias teológicas. Pero en nuestras comunidades de fe eso no se ve bien. Y Anita dio el ejemplo perfecto. Tengo preguntas y tengo cuestionamientos, pero entonces eso se ve como insubordinación o desobediencia a Dios, o cuestionar a Dios. Y a Dios no se le cuestiona, la Biblia no se cuestiona, se nos enseña a que no hay que preguntar por qué. Como mi mamá. ¿Por qué, mami? Porque yo lo digo y punto. Y entonces, mami es el pastor ahora. ¿Por qué, pastor? Porque yo lo digo y punto. O porque lo dice la Biblia y punto. Entonces, pero sin embargo, es contrario a la identidad de la iglesia en sus inicios, porque la iglesia se forma a través del debate y del cuestionamiento. Cuestionar el andamiaje del Imperio Romano, cuestionar el andamiaje de las maneras en las que el liderato religioso judío estaba haciendo las cosas, y nació la iglesia como un grupo de rebeldes que realmente pues cuestionó el poder. Y la otra parte que es contraria al evangelio es que nos encanta decir que tenemos que amarnos los unos a otros como Cristo nos ama. Y es decir, o como Dios nos ama, es decir, ver al otro o a la otra como Dios le ve. Entonces, si yo veo al otro o a la otra por debajo de mí, tengo problemas con mi perspectiva del evangelio, porque el respeto realmente es eso, ¿verdad? Es cuestionar la autoridad para sentarnos en una mesa de iguales a tener conversaciones en la que yo respeto tu agencia y te trato como tú quieres que yo te trate, y como tus boundaries, ¿cómo se dice eso? Límites. Tus límites, los límites que tú pusiste en esta conversación, yo los respeto y no los voy a rebasar, porque rebasarlos entonces es literalmente la definición de falta de respeto. No importa si yo tengo una maestría y tú no importa si yo soy pastor y tú no importa si yo soy heterosexual y tú no. Tus límites son tus límites y yo no los rebaso porque reconozco tu agencia sobre ti, sobre tu identidad y sobre quién tú eres. Kate, ¿tú querías añadir algo más? Pues mira que frente a eso también siento que el guardar, o sea, que te hagan indirectamente en la iglesia guardar silencio, o sea, lo digo puntualmente por mi experiencia, en la que yo, pues, con mi líder de esa época, yo, pues, obviamente fui muy transparente y en este pues le dije cuál era mi orientación sexual. Digamos que ella siempre me llevó a guardar silencio, como vamos a mantenerlo acá entre las dos y entonces dejemos, no digas nada, quien más lo sabe. Y es también como una manera de manipular y de que otras personas también se cuestionen otras, sí, digamos, ¿qué le está pasando a Kate? O sea, porque Kate cambió, porque Kate se ve diferente. Entonces, como que guardar silencio también siento que es una manera de como de limitar esa forma de razonar y también de llevar un proceso dentro de la iglesia. Sentí mucho que fue una manera también, pues yo sé que no fue malévola de parte de mi líder en esa época, pero sí el hecho de que se dejara en silencio y ahí en lo oculto, hace que también no permita comenzar a hacer preguntas, o sea, como si no, como que eso está mal, entonces mejor me quedo callada y que nadie lo sepa, ahora va a ser un secreto divino. Entonces, eso también genera como una forma también de desguardar eso. Y cuando hablas de las autoridades, me hiciste pensar que también aquí en Colombia, no sé si de pronto en otros países pasa eso, que hay como un roce, una delgada línea entre las autoridades en términos de autoridad de Dios a la autoridad de los padres,
las autoridades políticas, porque digamos, a veces como que no, tenemos que honrar a nuestras autoridades y no estamos de acuerdo, y yo era, pero, o sea, que si un presidente, no sé, X de cualquier país, es una persona supremamente opresiva, violenta, que promueve un montón de cosas, entonces, como yo debo ser obediente y prudente con eso, entonces no, o sea, tengo que llevar esa corriente política porque sí, es un tema muy delicado, de hecho, en la iglesia. Ujú. Recuerdo mucho una frase que también me ha marcado mucho últimamente y es que las mujeres obedientes no hacen historia, eso me encanta, no han hecho historia nunca en la vida, las que han sido obedientes. Entonces, es como que uno es o una cosa o la otra, o eliges alzar la mano y exponer tus dudas y tus opiniones y razonar y fuera de la iglesia, o eres una persona obediente que sigue la norma y estás dentro de la iglesia. No es opcional, es como o estás fuera o estás dentro, pero elige, Mm, es todo eso. Entonces también me parece muy violento eso que indirectamente te lleven ujú, a tú mismo irte de la iglesia antes que mm, llevarla a comprar esas corrientes. mm. Porque Dios quita y pone reyes. Ahí está. Eso decía mucho en Puerto Rico. Cada vez que ganaba un gobernador diferente, Dios quita y pone reyes. Olvídate que ese fue el que Dios puso, te lo tragas, te lo chupas y te sometes. Pero eso dicen si es parte de la misma corriente política, porque si es de otra corriente política, entonces, ay, es que Dios ha puesto a este para castigar a su pueblo. O- Si es socialista, lo que viene es un terremoto. Así es. de los tiempos. Xiaomi, ¿tú querías añadir algo más? El asunto con el silencio y, por ejemplo, volviendo a este tema del adultocentrismo en el que los niños no opinan, no hablan, pues es el que ha generado que los niños sufran abuso y no tengan con quién hablarlo, no tengan como, ni siquiera saben que eso es malo, algo les incomoda, pero no saben con quién decirlo porque pues hay una autoridad que ya les dijo que debía guardar silencio y obedecer y someterse y no tienen con qué hablarlo, incluso lo hablan y, ay, no sé qué está diciendo, no, cállese, no, no, no. Ay, no, esas palabras que estás diciendo, no, sin indagar, ¿cómo ven? ¿Cómo así? ¿Qué me estás contando? Dime más, ¿qué pasó? Entonces así pasan todos los escenarios, o sea, de verdad, el tema del silencio y el no cuestionarse genera abusos, genera sí, un abuso espiritual muy fuerte y muy Mm, peligroso, mm, que como personas que nos gusta pues todo este rollo de una comunidad de fe y demás, deberíamos de verdad buscarnos la forma en que no haya espacio para el secreto, para el silencio, Ujú. para guardar las cosas. Es más, cada vez que ocurra algo, debería motivarnos el, bueno, pongámoslo sobre la mesa, obviamente siempre que se pueda y que se cuide la privacidad de las personas, pero siempre ponerlo sobre la mesa para repensarse, aprender de cada cosa. Yo creo que de cada conflicto y cada cosa que pasa es una oportunidad para aprender, para Ujú. generar prevención, que no vuelva a ocurrir. Y algo más iba a decir alrededor de esto. Yo siempre he pensado que, no, o sea, mis mejores amigos o las personas que más me aman son quienes pueden hacerme una corrección de algo. Ujú. Así es. Quienes pueden señalar esas cosas que están mal. O sea, me amas tanto que me dices como, vicio mío, ojo con esto. Entonces, como comunidades de fe, en serio deberíamos tomar el feedback como algo muy positivo, o sea, tomar la denuncia como algo de, hoy, ok, entonces sí soy un lugar seguro para que la persona venga y hable y mm, voy a mm, escuchar y voy a mm, agradecer Ujú. y voy a mm, prestar atención. Pero entonces este sistema en el que, ah, sí, vamos a orar, no, yo te invito a orar y a mm, mm, tener paciencia y a perdonar y aquí no pasó nada y no le cuentes a nadie más y lo vamos a Ujú. mantener acá Ujú. entre nosotros. No vamos a generar, a traer a la persona que te hizo daño para generar una confrontación. No, eso no sería sano. Esa persona se puede sentir mal. Entonces, pues ya perdona y ya dejémoslo aquí, ya déjalo pasar. Y lo he vivido también en carne propia, sobre todo siento que cuando las mujeres denunciamos es muy fácil decir, ah, ok, es una histérica, está sensible.
Ah, no, si eso me lo hubieran hecho a mí, yo pues hubiera respondido más fuerte, pero pues Ujú. bueno, entendamos que es una mujer que estaba de pronto en sus En sus días días. y ya dejémoslo pasar. Entonces, es bien delicada esos discursos, esas formas de crear estos espacios muy inseguros para las mujeres, para los niños, para la víctima. Yo creo que tenemos un llamado, hay algo incluso más poderoso alrededor del Evangelio, más poderoso que el respeto, es el mandamiento del amor. Y Ujú. ese mandamiento del amor nos tiene que hacer preguntarnos todo el tiempo, y como lo venía diciendo Jonathan, cómo está el otro, veo a Dios en el otro, cómo me cuido, cómo cuido al otro, cómo Ujú. creo espacios de cuidado, porque tenemos una responsabilidad muy grande y dar cuentas a Dios de qué hacemos con esas vidas y de cómo estamos eh, de verdad haciendo que el caminar en la vida de cada persona sea lo más digna posible, le genere un bienestar y no una crisis. De este lugar me hace bien, me gusta venir, pero si quiero seguir haciendo parte, debo callarme, debo aguantar el abuso y debo, o sea, como que conflictivo esto, es un lugar que me daña, pero que a la vez yo creería que me hace bien y lo necesito, y si me voy sería una rebelde. Yo creo que tú te Mm, metiste mm, mm. en el tema que es de hecho lo que nos vamos, con lo que vamos a concluir nuestra charla de hoy, porque pues todas las cosas buenas también tienen su final. Y es que, qué tal si compartimos cada uno de nosotros cuál es el horizonte ético? Cuáles son las sugerencias que nosotros hacemos? Si tú ya te metiste por ahí, Xiomi, ya empezaste con la tuya. Mm. Hay una cosa que me parece súper importante y es que creo que sí, eso tal vez lo hablamos cuando estábamos preparando el episodio, y es que existen, todavía seguimos moviendo nuestras iglesias, comunidades e incluso nuestras relaciones interpersonales con muchísimas dinámicas, como tú le decías, Jonathan, que están mediadas por formas opresivas de relación y de dominación del otro. Temas bueno, de que los hombres saben más, incluso sabemos que hay iglesias donde las mujeres ni siquiera pueden servir. Tenemos el tema de que hemos hablado un poco sobre la niñez y los adultos y está muy centrado en lo adulto. Tenemos todos este tipo de estructuras que funcionan desde lo colonial, y nosotros muchas veces queremos construir iglesia, queremos construir comunidad y todavía lo seguimos haciendo con las bases de lo que ya está, y muchas veces lo que ya está es en sí mismo dominante y dañino. Y el problema con eso y el problema con no cuestionar, para mí, es que eh, evita la corrección de esas cosas, el cambio de la transformación es un límite para poderlo hacer, pero también no previene el abuso, como tú lo mencionabas, Xiomí. Creo que el hecho de tener, como ustedes ya lo mencionaban, el tema del silencio o no tener ni siquiera un espacio en el que nuestros líderes religiosos sean cuestionados u otros congregantes sean cuestionados, donde no hay realmente un sistema dentro de la comunidad, sea cual sea, hay muchas formas de establecerlo y ni más faltaba, yo no tengo la última respuesta, pero sí creo que hay que tener formas de control en que las personas, en que se identifique. Por ejemplo, hay iglesias que tienen este tipo de control con lo que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Que los pastores muestran, bueno, en esto y en esto y en esto es que se ha utilizado la plata de la iglesia, así es como se están trabajando el tema de los ministerios, pero muchas veces cuando se habla de comportamientos personales, de cómo se están tratando las personas dentro de la iglesia, de cuál es incluso el tema doctrinal o teológico y la necesidad de comenzar a cambiar nuestras perspectivas, porque tal vez lo que el pastor dijo es homofóbico o lo que este hermano dijo es machista.
y no hay un espacio en el que haya un diálogo. Y estas cosas no se quedan solamente en las palabras, sino que van a las acciones y como tú lo decías, Xiomí, se perpetúan muchas formas de abuso dentro de nuestras congregaciones. Nosotros no podemos negar la experiencia histórica de muchísimas de nuestras iglesias. La, 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 este contexto histórico es un contexto de muchísima opresión histórica. Las iglesias en muchos casos han funcionado como espacios dañinos para muchísimas poblaciones, poblaciones racializadas, poblaciones pobres, personas con diferentes orientaciones sexuales, personas con distintas capacidades físicas y mentales. Entonces, si no hay un espacio dentro de nuestras comunidades para que haya un diálogo y para que haya no solo el diálogo, sino una transformación subsecuente, vamos a seguir reproduciendo estas dinámicas y el abuso va a seguir existiendo o el abuso se va a silenciar y se vuelve secreto. Esa sería esos son mis, como dicen aquí los gringos, mis 2 centavos de lo que yo creo que podría ser ese horizonte ético. Ahora, solo voy a cerrar con esto. El de tratar a los otros como yo quisiera que me traten o el tratar al otro como la otra persona quiere que le traten. Yo creo que yo todavía estoy echándole cabeza a eso porque ha sido, no sé, todavía no lo tengo muy claro, pero que sí quisiera decir que a veces, muchas veces, como hemos estado tan acostumbrados al maltrato, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que desean ser tratadas, no que deseen, pero tal vez no han Que sabido no les molesta. relacionarse, no les Mm, molesta o incluso se pueden sentir más cómodas o cómodes en espacios donde no están siendo tratados con respeto. Entonces mm. todavía tengo mi pregunta ahí con respecto a eso, A veces, porque muchas veces, ya no sé si les ha pasado que a veces uno se encuentra con personas que si uno no les está hablando feo y duro, es como si no, como que no les va, ¿verdad? No sé, tengo mi pregunta. Ay, dejo la pregunta solamente. Y ya. a veces me caes mal, Anita, porque me haces cuestionar demasiadas cosas a la vez. Bueno. Yo creo que, primero, yo voy a hablar desde la perspectiva del líder religioso y quizás quiero eh, agarrar o invitar a líderes religiosos a que tengan esta misma conversación. Agarrar. Eh, eh, Abrazar, invitar. Porque yo creo que como líderes religiosos, tenemos que cuestionar nuestra propia autoridad. Ujú, Y entender que nuestra congregación no solamente tiene agencia, pero que su agencia es importante, que su voz es importante y necesaria. Cuando yo hice mi maestría en negocios, nos decían que un buen líder es aquella persona, o liderazgo se debe definir como aquella persona que con mucha inteligencia emocional tiene la capacidad de unificar la labor de muchos para lograr una meta en común que como individuales no podríamos hacer o individualmente no podríamos hacer, sino que es crear esa comunidad para que estos muchos puedan lograr, ¿verdad?, crear valor añadido a la compañía. ujú, Yo creo que eso es aplicable para el liderazgo en la iglesia, sea pastor o sea líder laico. Un líder debe ser capaz de, ¿verdad?, facilitar esa comunidad. No se trata de ejercer esta autoridad dictatorial donde yo soy infalible. Y ujú. con esto quiero también dejarles saber un secreto. Los líderes religiosos no somos infalibles. Nos equivocamos. De hecho, yo trabajo como líder en mi trabajo regular o mundanal y, y trabajo dentro de la iglesia. Me da más terror equivocarme como pastor que equivocarme como decano. Terror, porque la responsabilidad que tengo como pastor es diferente. Es literal cuando me paro a predicar, antes de predicar un sermón, yo reviso mis sermones, porque no quiero decir algo fuera de lugar.
No quiero decir algo que se tome como que es palabra de Dios cuando es palabra de Jonathan, cuando es juicio personal de Jonathan. Ujú. Entonces, la responsabilidad que los pastores, las pastoras, o quien sea que se pare a dar un sermón en un púlpito tienen, es mayor, y siempre le he dicho, que el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos dice vaina, y todos sabemos aquí que Trump está loco. Pero el pastor es diferente, porque el pastor es el ungido de Dios, es el caudillo de Israel, es el salvador del mundo. Entonces es literal, la responsabilidad es diferente Ujú. y nos equivocamos. Y por eso, para mí es importante que en mi práctica ministerial yo tenga gente a mi alrededor que me diga, usted está equivocado. Entonces, si usted es ministro o ministra, rodéese de gente que le va a decir en la cara, usted está mal. Rodéese de gente como esta gente que está en este podcast, como Anita, que me acaba de hacer cuestionarme, trate a otro como nosotros quieren que te trate. ¿Qué pasa si el otro quiere que le dé un puño en la cara? No sé. O sea, gente que te invita a cuestionarte tus propias formas de ejercer tu autoridad, gente que te invita a cuestionar tus formas de incluso preparar tus sermones. Y sobre todo, la necesidad de, como pastor o pastora o pastore, el llamado a prevenir, no solamente evitar, sino prevenir el abuso. Y no el abuso solamente físico, sino el abuso verbal, no repetir patrones, y eso es importante, sobre todo para aquellos y aquellas pastores y pastoras o ministros o líderes laicos de iglesias que se llaman incluyentes, porque como Anita estaba diciendo, las iglesias incluyentes tienen que cuestionar la autoridad, tienen que cuestionar el sistema en el que la iglesia se ha construido, porque no podemos llamarnos incluyentes si estamos arrastrando el mismo sistema del pasado, el mismo sistema de la iglesia, si lo único que estamos haciendo es abrir un lugar de adoración, invitamos a personas LGBT, invitamos a mujeres, invitamos a las personas que culturalmente han sido marginalizadas en la sociedad y le llamamos iglesia, pero seguimos practicando las mismas formas de gobierno, las mismas formas de relación, las mismas formas de autoridad dictatorial. Si seguimos practicando esa misma manera, no estamos haciendo otra cosa más que absorbiendo a esas personas que en el pasado han sido excluidas, ahora las absorbemos y las asimilamos. Para tratarlas Porque otra si, vez mal. exacto. Porque, y si no se asimilan, pues entonces las vomitamos. Ujú. Si recibimos a las personas LGBT a nuestra iglesia, como pastores y pastoras, que bueno, yo soy pastor LGBT, abiertamente gay, bogueo en el altar y toda la cosa, recibo a la gente, pero cuando esa gente me cuestiona mis prácticas, porque es común dentro de la comunidad LGBT que cuestionemos todo, entonces los echo para el carajo. Ay, no sé si eso es una mala palabra. No. Ok, perdón. Los puertorriqueños que me están escuchando, eso está mal. Okay. No se dice, no se dice. Los mando a volar. Si los vomito, entonces estoy haciendo. ¿Qué me diferencia como pastor incluyente de una iglesia pentecostalizada que los votó por ser marica? Ujú. O sea, no me diferencia. Entonces, creo que es importante que como ministros, los líderes, no solamente pastores, si usted es líder en una iglesia, líder laico en una iglesia, y su pastor está cometiendo este tipo de errores, tiene que sentarse y cuestionar a su pastor, porque su pastor no es Dios, y es infalible. Y cierro con algo que dijo Xiomi, que me hizo pensar que uno de mis modos de operar en mis relaciones personales y en mis relaciones profesionales es que si el precio de estar en este espacio es mi dignidad, pues no vale la pena. Si el precio de admisión para yo ir a esta iglesia es mi dignidad, eso no es un lugar en el que yo quiero estar, eso no es una relación en la que yo quiero estar. Entonces, si el ministro, la ministra que dirige mi iglesia no está dispuesta a tener este tipo de conversaciones, que muy probablemente le choquen el ego, le den la cara, le haga cuestionarse muchas cosas, si no está dispuesto a reconocer mi dignidad, esa persona no es
ungida de Dios, está equivocada, váyase, busque otra cosa, mejor haga yoga en su casa, vea videos de YouTube de Israel Houghton y alaba al Señor en su casa y no vaya a esa comunidad de fe. No pierdan su tiempo porque no vale la pena aguantar en comunidades de fe que les están lacerando su dignidad simplemente porque estoy acostumbrado o acostumbrada a ir los domingos a la iglesia. Y ahora sí termino diciendo que para mí el llamado ético es a respetar la pluriversidad de experiencias en la iglesia, a ver a todas y a todos dentro de la comunidad de fe como iguales, a que los ministros ordenados, ministras ordenadas tengan la humildad de aceptar que no somos infalibles y que se nos debe cuestionar. Invitemos el diálogo y reconozcamos a Dios, a la diosa en otros y otras. Sí, me hiciste acordar que a veces me acordaba de esta frase de que hay pastores que quieren tener un comité de aplausos en una congregación. Porque le encantan. Y si son maricas más, nos encanta el show. Sí, a mí en Cate quieren terminar con su propuesta ética. Es que mientras Jonathan hablaba pensaba que también hay como, yo creo que es un mal en las iglesias de, como también ya rayando con el ego un poquito, y es que como parte de que somos cristianos nos sentimos perfectos, ¿no? O sea, que mejor dicho andamos casi que levitando por las calles. Siento que dentro de la iglesia se fortalece aún más y aumenta porque la visión está puesta en que, bueno, si están todas las sillas bien puestas, el púlpito está perfecto, hermosas flores, todos recién bañaditos el domingo, oliendo delicioso, con la palabra fresca, Dios ahí en la mesa, la alabanza sonando maravilloso y genial, eso es ya. O sea, estamos, mejor dicho, somos top y eso está allá arriba festejando por nuestra iglesia. Y esas cositas tan importantes de las que hablaba Jonathan sobre el tema de la dignidad, el respeto, sobre todo lo que hemos hablado, se queda bajo la alfombra, es como por allá en el desván de la iglesia esta vez, es como que como no está la moda, no se ve bien, no se debe ver cool, o no se debe ver chévere, si no atrae más gente a la iglesia, pues eso no lo hablamos, se queda más bien como en la parte administrativa y lo dejamos en un archivo y miramos a ver qué pasa con eso. Y siento también que es un mal de la iglesia, y siento que también es un tema, pues suena muy crudo, pero es también un tema como de marketing, no sé cómo llamarlo, o sea, nos terminamos volviendo una empresa en la que, literal, o sea, no sabemos qué pasa de cara al público que quiere trabajar en esa compañía, todo adentro es horrible, pero nuestra marca dice que somos la mejor compañía y que todos quieren trabajar acá. Lo mismo pasa con la iglesia, todos queremos estar en esa iglesia porque supuestamente lo mejor y es lo que vemos. Aparentemente una persona nueva va y la iglesia puede estar en llamas, pero pues la persona nueva va a ver todo eso que les acabo de mencionar y decir, uy, no, este lugar es súper chévere. Ya con el tiempo y cuando esté más involucrada es que va a comenzar a vivir esas dinámicas tan opresivas de algún otro modo y tan poco sanas, que también sí sería chévere que nos lleváramos también ese replantearnos y comenzar a hacernos preguntas. ¿Realmente esto está sano? ¿Realmente esto que vi debo denunciarlo? Esa es la otra. Que si no me toca a mí, si el problema está con otros hermanos y hermanas, pues bueno, pues que los bendiga y resuelvan. Pero ya cuando me toca a mí es cuando, uy, ¿cómo así? Entonces yo no denuncio, no digo nada, porque como no es conmigo, no me está pasando a mí, pues todo está bien aparentemente. Entonces, dos cosas para pensar ahí. Sí, a mí. Sí, sí, yo pues le sumaría que, como venías diciendo, ¿no? Hay personas que se sienten muy cómodas en esos espacios hostiles porque es todo lo que han vivido en su vida, pero de pronto vemos otras que por experiencia propia, por el camino que nos va llevando la vida, incluso existe un término como el de ponerse las gafas moradas cuando uno ya se forma en feminismo y en cosas y ya empieza a identificar y a ponerle nombre a las formas de abuso y a las formas violentas, ya uno no ve las situaciones de igual forma. Esto también es una invitación para aquellas personas que empiezan como a detectar esas formas de violencia Ujú, y a denunciar y hablar. O sea, a veces sí también hay que insistir ujú.
aun cuando una no es la directa implicada, la directa afectada, cuando uno empieza a identificar Así que es. a la larga puede estar dañando a otros, a otras, a otros, Ujú. levantar la mano y no solo como, bueno, yo ya avisé, pero si uno se da cuenta como que esto continúa, pues insistir, revisarlo, con quién hay que hablar. Me hace pensar que en las empresas hay comités de convivencia. En Colombia se usa algo que es como el comité de convivencia, que es un espacio de diferentes empleados donde justamente no hay directivos ni personas de recursos humanos, porque la idea es hacer ese espacio lo más seguro y neutral. Y ahí llevan pues los casos, pues cuanto más una iglesia no debería tener como de verdad comités, grupos, algo que regule. Y además porque no todos tenemos las mismas experiencias ni tenemos claro ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, un hombre nunca va a saber cómo ese poder o la violencia que otro hombre ejerce sobre una mujer puede llegar a afectar. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué tal si este asunto lo dejo en manos de un grupo de mujeres que puedan acompañar a la persona, que puedan escuchar las partes, hacer como la mesa lo más justa para la víctima, y no por el contrario, pues como esta vieja, ¿qué le pasa? Está acá peleando y no entiendo nada. Bueno, escuchémosla, pero pues somos una mesa de hombres escuchando a la pelada que vino a poner la denuncia, pero pues no entendemos ni siquiera qué nos quiere decir. Otra cosa que tenía por acá, llevar las cosas a la acción. Es que yo Ujú. siento que en este nuevo mundo de cristianos progresistas, de iglesias inclusivas, tenemos discursos hermosos. Es más, hay lugares de derechos humanos. O sea, yo he visto organizaciones de derechos humanos que son más tóxicas y más horribles que Ujú, cualquier lugar ultraconservador. Entonces, ujú, creo que debemos dar un paso bueno, lo que digo allá en mi discurso y lo que subo Ujú. en redes y todo lo que suena tan bonito. No, es que este espacio es lo más feminista que hay, porque es que acá nos sentamos todos los domingos a debatirnos unos temas súper interesantes. Pero ¿qué si lo llevamos a la acción? ¿Qué si me incomodo y me reviso cotidianamente como mi iglesia, como mi comunidad, como empiezo por mí y digo, oiga, nosotros y nosotras y nosotros estamos perpetuando estas formas capitalistas, Ujú. formas violentas de ejercer como de llevar esa comunidad? Y bueno, formarse, buscar apoyo en otros y otras que de pronto sí manejen esos temas. O sea, de verdad que no tenemos por qué Ujú. saberlo todo, No, exacto. pero nos podemos apoyar. Es como, bueno, a mí me llega un conflicto que voy, oiga, es que de verdad no entiendo nada porque es que no lo vivo, no sé de qué me están hablando. Empezando por eso, ¿no? Si a mí me hubiera pasado, yo no estaría tan afectada, pero si a ti te afectas por algo, Ujú. voy a buscar a alguien que sí pueda aproximarse a esta problemática y resolverla de la mejor manera, y darte apoyo, acompañarte. Creo que necesitamos mucha humildad en eso, sabiendo y Ujú. teniendo por delante que no importa si yo tengo la razón, no importa si esto me pega en el ego o no. De verdad, no es como que cada vez que yo atienda un conflicto, porque yo entiendo que confrontar, hablar es difícil, justamente por la forma en que crecimos, por la forma en que la sociedad nos ha enseñado a hacer, a guardar silencio, pero lo más sano es hablar. No por hablar algo, no por acompañar un proceso, la iglesia se va a dañar. Todo lo contrario, o sea, los beneficios para la iglesia van a ser enormes para hacer eso seguro, para aprender, para cuidar. O sea, los beneficios son mucho más grandes que simplemente guardar silencio, dejar que la gente salga herida. Y sí, es muy cómodo el silencio cómplice, es muy cómodo el aplauso, pero no es a lo que estamos llamados. Súper. Mejor dicho, aquí ya resolvimos todos estos problemas. Bueno, pues, como lo dije cuando antes de empezar nuestra conclusión, todo tiene su final, nada dura para siempre.
Y pues se nos acabó el tiempo por hoy, pero esperamos verles en una próxima oportunidad. Estén conectadas, conectadas, conectadas. Chao, chao. Chao.